¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@nucleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Cochabamba, Bolivia, saludos a Radio Núcleo 180. Desde España, saludos a Radio Núcleo 180. Chisenegal, Bachi, México, Nuyuma, Radio Núcleo 180. Portugal, saludos al Radio Núcleo 180. Hallo zusammen, ganz liebe Grüße aus Deutschland an Radio Núcleo 180. Bienvenido a tu programa Goza, la transformación. Un espacio diseñado para ti en el que conocerás diversos temas: valores, drogadicción, violencia, límites y mucho más. Con la licenciada Elsa Anguiano e invitados especiales. Solo por Radio Núcleo 180. Comenzamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Espero que bien. Por aquí lloviendo. Si usted oye algún ruidito, es porque aquí está lloviendo, pero eso no nos va a impedir a que usted y yo estemos conectados en este programa de Goza la Transformación a través de Radio Núcleo 180. Sea usted bienvenido y recuerde, comparta, porque esta información hoy que vamos a hablar del impacto social es algo muy importante. Y bueno, pues aquí tengo juntamente conmigo a nuestra productora de radio. Martita, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, querido público. Es un gusto volver a estar con ustedes en esta tarde. Esté muy atento, hay información muy importante. Reciban un abrazo de su programa Goza la Transformación. Recuerde, es un Facebook Live en vivo y si acaso se lo llega a perder, esperamos que no, puede ver usted repetición en YouTube, en Radio Núcleo 180. Y bueno, también con nosotros aquí en la mesa está Chivis. ¿Cómo estás, Chivis? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Elsa? Buenas tardes, compañeras de mesa. Buenas tardes, ¿cómo están? Nos tocó hoy un día primero caluroso y ahorita lluvioso. Pero pasemos a escuchar el programa, que es un tema muy especial y muy interesante. Impacto social, Chivis, impacto social. Y bueno, quiero aprovechar también para saludar a Cabina. ¿Sí? Cabina, recuerden, aquí está su corazoncito. A todos ustedes, por ahí Vale y Carlitos, les mandamos un corazón. Gracias por estarnos apoyando y seguimos con lo que viene. Ahora no sé qué nos vaya a traer, pero primero, buenas tardes, Estelita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amable audiencia. Pues aquí estamos como cada 8 días en su programa de Goza la Transformación con toda la pila puesta. Y bueno, de aquí me voy a saltar porque les voy a comunicar, les traigo ahora, ¿qué creen que les traigo? Bueno, a ver, Estelita. A ver ustedes qué opinan. Es una cápsula informativa. Imagínense. ¿Te imaginas que el primer gol de México lo metió un minero inglés, de esos así con bigotito y sombrero de copa? Así es, querida audiencia. Si usted pensaba que el fútbol nació con las Chivas o con el América, no fue así. No lo fue. Con el Cruz Azul, No, tampoco. El fútbol llegó en maletas
¿Qué cree? ¿Cómo? A ver. Ah, bueno, pues ahí le va, por eso es una cápsula informativa, ¿verdad? A finales de 1800, México recibe ingenieros británicos para las minas de allá de Pachuca, Hidalgo. Ellos venían a sacar plata, pero traían algo más valioso, una pelota de cuero. No sé si usted llegó a ver esas pelotas, pero quiero decirles que esas pelotas eran muy pesadas y muy brillosas, y en verdad no importaba si fuera un tamaño, pues era un tamaño más o menos normal. Creo que en algún momento mi memoria creo que registró un balón muy viejito, pero sí pesaban mucho. Y yo no quiero pensar el cabeceo con esas pelotas, pero el hecho de imaginarse el que lo patearan, que ya de por sí pesaba mucho, no sé, ignoro de qué estarían llenos, pero de qué pesaban mucho. Pues bien, este dato curioso, no hay un acta que lo certifique como tal, pero todo apunta que por allá, por el año de 1897, en Pachuca los ingleses, o sea, formaron un grupo que se llamó el Pachuca Athletic Club y se quitaron el saco, se arremangaron las mangas y armaron la reta en plenos llanos polvorosos. Pues imagínense si eran mineros, cómo estaban sus alrededores, cómo solamente cierre sus ojos e imagínenselo. A lo mejor su tiempo de descanso, a lo mejor su tiempo de comida, no lo sé, pero ellos agarraban ese espacio precisamente para eso. Lo hacían también con porterías de piedra. Los mexicanos los veían desde lejos. Yo quiero imaginarme cómo veían los mexicanos precisamente esas personas. Dirían, pues, ¿qué hacen estos güeros persiguiendo una vejiga de puerco? Imagínense nada más cómo la imagen que tendría precisamente ese pequeño balón para las gentes que trabajaban con ellos, ¿no? La sorpresa, el hecho de no entender esas jugadas, el hecho de ese esparcimiento que pues ellos de alguna manera lo disfrutaban. Bien, pero Orizaba también reclama. En Orizaba, Veracruz, los trabajadores escoceses de la fábrica textil armaron su equipo y este equipo se llamó Orizaba Athletic Club. Dicen que ahí se jugó en 1898. Por eso, hoy Pachuca y Orizaba se pelean porque cada uno dice que ellos trajeron el fútbol. Y este fue el primer clásico sin estadio. Imagínense. A los jugadores ingleses les decían los locos que corren tras el balón. Pero el mexicano, patear era algo como para las mulas, ¿no? Ellos decían, no sé cómo. Y yo tampoco me imagino una mula pateando, ¿verdad? Al menos que cuando se defienden y lo hacen hacia atrás. Pero no me lo imagino pues haciendo eso. Pero algo pasó. La sencillez pegó. No necesitaban caballo ni raqueta, solo una bola. 22 valientes y un llano. Unas piedras para las porterías y creo que eso era todo. Y el pueblo empezó a meterse, primero viendo, primero observando lo que hacían, pero después empezaron a jugar. ¿Dónde empieza ese giro cultural como lo vemos hoy? Bueno, ese primer partido no fue solo un deporte, fue el primer intercambio cultural con balón. Los ingleses enseñaron el offside y los mexicanos les enseñaron a gritar el gol con el alma y ahí empezó todo. De esos llanos de Pachuca y de Orizaba salieron los clubes, la Liga MX,
Y el grito que hoy se une todo México, precisamente que es la palabra gol, algo que es muy familiar para con nosotros y nuestra cultura. El fútbol llegó como extranjero con sombrero. Hoy es mexicano, con bigote, pero también con mucho corazón. De esos llanos salió el gol que gritas cada 8 días. El Pachuca Athletic de 1901 es considerado el primer equipo formal. Y sí, Pachuca es la cuna del fútbol mexicano. Por eso, su estado se llama de Hidalgo. Y bueno, esta es mi cápsula informativa. Yo espero que les haya gustado, pero si usted tiene algún otro dato que sea relevante y de interés, coméntenos, compártanos para ampliar un poquito más nuestro conocimiento. Sí, permíteme. Sí, México fue el primer país, ¿verdad?, donde el grito del gol se alargó. Fue un comentarista mexicano, no recuerdo el nombre, pero se llamaba Ángel, algo así. Y a partir de ese comentarista que gritaba gol, se hizo historia y ahora sí se grita en todo el mundo cuando hay un gol. Gracias, Estelita. Y no, fíjate que no sé si han ido al museo precisamente de fútbol de Hidalgo, ¿verdad? Pachuca Hidalgo. Vaya y gócese, lo van a poner a jugar fútbol ahí. No importa que no entre en la portería el gol, pero usted diviértase. Hay un museo ahí con todas las fechas y todo lo demás, Estelita. Sí. Hay que ir sí. Ahí, ahorita que está lo del Mundial. Y bueno, recuerde usted que está en Goza la Transformación a través de Radio Núcleo 180 y es un vivo, Martita. Un en vivo en Radio Núcleo 180, Goza la Transformación, pero también puede ver en YouTube a través de Radio Núcleo 180 Facebook. Y bueno, nuestro programa de hoy se llama Impacto Social. Y quiero decirle que este es un espacio informativo, educativo sobre el significado LGBTQ y más. Ajá. Nosotros no mostramos imágenes explícitas. Solo hablaremos para informar. Y bueno, el día de hoy esto ha tenido un impacto tremendo y veamos que el impacto social en la comunidad LGBTQ y más abarca desde avances, como hemos estado viendo en los otros programas, avances históricos, derechos civiles, la destrucción de estereotipos de género, hasta la lucha continua contra la discriminación. Esto me duele, ¿eh? Ha transformado la legislación, la salud pública, la percepción cultural en gran parte del mundo. Derechos civiles, legislación, matrimonio igualitario, su legalización en múltiples países, reconfigurando el concepto tradicional de familia, otorgando protección legal y derechos de adopción, identidad, una identidad diferente que se ha estado mencionando durante muchos años. ¿Sabía usted que hay, un 7 o un 10% mundial de personas que practican LGBTQ y más? Y hay alguna información que le voy a dar al final del programa. Usted siga en contacto con nosotros porque usted va a conocer que a pesar de los avances, la comunidad enfrenta barreras significativas que impactan su calidad de vida, su salud, reciben violencia, hay gente muy homofóbica a la diversidad de las relaciones, provoca altos índices de acoso escolar, crímenes de odio, problemas de salud mental,
depresiones, riesgos suicidas y situaciones donde el rechazo a esta situación viene a ser como un núcleo familiar. Hay familias que no saben qué hacer en este aspecto. También existe una mayor apertura a medios de comunicación, lo que educa la población, fomenta la empatía, participación política. Este activismo ha logrado cuotas de representación en instituciones gubernamentales, asegurando que las necesidades de la diversidad sean escuchadas para comprender la magnitud de estos cambios. Y bueno, pues me quedo con esto nada más, Martita. Yo quisiera saber si trae algo usted sobre este tema. Sí, claro. Vamos a hablar sobre el origen y el descubrimiento. Pero ¿qué le parece que antes de ir al origen y el descubrimiento, nos vamos a un primer corte? Porque quiero decirle a cabina, nos va a pasar un video de una invitación que nos están haciendo sobre el Círculo del Silencio, que son los días 26 y 27 de este mes. Es un evento totalmente gratuito y si usted quiere más información, por favor, vaya y comuníquese al teléfono 55 72 25 28 29. Adelante, cabina. Bienvenido a tu programa Goza, la transformación. Un espacio diseñado para ti en el que conocerás diversos temas: valores, drogadicción, violencia, límites y mucho más. Acompáñanos todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde con la licenciada Elsa Anguiano e invitados especiales, solo por Radio Núcleo 180. Comenzamos. No es necesario ir tan lejos para encontrar algo como la ventana 1040. Y aún así, podemos descansar en que Dios tiene cuidado de ambos. Por tradición, por herencia, por miedo al rechazo. No es posible seguir a Cristo allí. Te marginan, te dejan de hablar. Nadie lee la Biblia porque se cree que te puedes volver loco. La única forma es viviendo allí. Estamos de vuelta con Goza, la transformación. Continuamos. Y bueno, Martita, el día de hoy quiero rectificar nuevamente el Círculo del Silencio, totalmente gratuito, los días 26 y 27 de este mes, y puede usted comunicarse a los teléfonos 55 72 25 28 29. Y bueno, pues Martita nos va a hablar usted del origen y descubrimiento. Sí. Y yo le quisiera hacer una pregunta. Sí, dígame. Abrimos con usted, ¿para quién nos ve por primera vez? ¿Cuál fue el origen y cómo se descubrió? Sí, estamos hablando sobre la crisis de los 80, la crisis de salud de los 80, que fue algo que nos tomó por sorpresa mundialmente, así como el COVID, también esta situación. Y bueno,
Este dato es clave para entender todo lo que vamos a comentar esta tarde aquí en mesa. Mucha gente joven no lo vivió y no saben ellos ni siquiera cómo empezó. Es necesario informar y estar informados. Fíjense que estamos hablando de 46 años atrás. Entonces, hay Toda una vida. Sí, hay generaciones que ni siquiera han escuchado. Y por eso es importante saber cuándo, dónde aparecieron los primeros casos reconocidos oficialmente y cuál fue su origen. Entonces, quédense atento. Es muy interesante este tema. Y bueno, vamos a empezar por comenzar y comentar los primeros casos reconocidos oficialmente. Aparecieron el 5 de junio de 1981. Entonces, ahí están los 46 años. Esto se dio en Estados Unidos cuando médicos de la ciudad de Los Ángeles detectaron los primeros 5 casos de neumonía por Pneumocystis carini en hombres con conductas de riesgos, todos previamente sanos. Después salieron más casos en Nueva York, en San Francisco. Eran infecciones inusuales y ciertos tipos de cáncer en personas jóvenes con sistema inmunitario gravemente debilitado. Para 1982, la Agencia Nacional de Salud Pública de los Estados Unidos, la CDC, o Centro de Control y la Prevención de Enfermedades, acuña el término por sus siglas en inglés AIDS. En México y en todo el mundo de habla hispana la conocemos como SIDA. ¿Qué significa? Bueno, la sigla SIDA significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Este término se usa para describir esta nueva enfermedad que puso de cabeza a todo el mundo. En el año de 1983, los científicos Francois Barre y Luc Montagnier del Instituto Pasteur en Francia identificaron el virus responsable llamado LAV, virus asociado a linfoadenopatía. Ya sé que me va a preguntar, ¿y qué es eso y cómo se come? Bueno, esto es un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son filtros de seguridad que tenemos en todo nuestro cuerpo y cuando se inflaman se denomina linfadenopatía, lo que es común por infecciones cuando son infecciones muy fuertes. Y bueno, a veces son unas bolotas, ya sea en la garganta, en las axilas, en diferentes partes del cuerpo, porque el sistema linfático lo tenemos en todo nuestro cuerpo. Estos científicos, Francois Barre y Luc Montagnier, después de 25 años, son reconocidos con el Premio Nobel. Esto fue en el 2008, por este descubrimiento y la aportación a la ciencia. En abril de 1984, Robert Gallo, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, anuncia el aislamiento del virus HTLV3 romano, que luego se confirmó era el mismo virus asociado a la linfadenopatía. Antes de 1986, distintos grupos de investigación utilizaban nombres diferentes para el virus causante del SIDA. En Francia lo llamó LAV, virus asociado a linfadenopatía. En Estados Unidos, el equipo de Robert Gallo lo llamó HTLV3. También se empleó el nombre de ARV en algunos estudios. Esta variedad de nombres generaba confusión en la comunidad científica y médica. Me consta. Me consta. Oiga, Martita, y una situación difícil porque
del tema que estamos hablando hoy, empezaron muchos mitos, muchos chismes, muchas cosas que se empezó a dar y en la sociedad. Y bueno, pues necesitamos estar informados. Sí, sí, porque si en ese entonces hubo confusión porque no teníamos conocimiento, porque era algo prácticamente nuevo, no se sabía de dónde venían, ni siquiera cuáles eran las manifestaciones, los primeros signos y síntomas que presentaba el paciente, y mucho menos existía un tratamiento, pero lo vamos a ver conforme se vaya desarrollando el programa. Ok, perfecto. Y bueno, también en 1986 se toma la decisión por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, reconociendo adoptar un nombre único para que el agente causante del SIDA, virus de inmunodeficiencia humana, bueno, dan este nombre, y aunque dan este nombre y ponen el orden de VIH, en algunos lugares lo ponían al revés, bueno, hasta que llegó a esa unificación universal. Y el objetivo era eso, unificar la nomenclatura científica, evitar confusiones entre investigadores y profesionales de la salud. Todos teníamos que estar de acuerdo, todos teníamos que manejar un mismo lenguaje y reflejar mejor la enfermedad que producía una inmunodeficiencia adquirida en seres humanos. Bueno, pues nos vamos a dar un salto cuántico porque como toda situación de investigación no se va dando año por año, mes por mes, las investigaciones llevan mucho tiempo. Y entonces doy un salto cuántico hasta el año 2006. Un equipo internacional encabezado por Beatriz Hahn y Martine Peters publicó en Sciences un estudio que identificó en un chimpancé salvaje del sur de Camerún el reservorio natural del virus SIV, demostrando que el VIH-1, responsable de la pandemia mundial, tuvo un origen zoonótico y derivó de esta subespecie de chimpancés africanos. Sí, que era una de las cosas que se oía más, que no, que es que viene de los changos. Y que... Bueno, aquí están los estudios. Así es. Y bueno, pues, yo creo que a lo largo del programa vamos a ir mencionándolo. VIH, en mayúsculas, o virus de inmunodeficiencia humana, es el agente causal, es el virus. Y SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia humana, es la enfermedad. Ya cuando las personas no tienen defensas, ya el virus se comió todas las defensas que había en el cuerpo y pues ya no hay cómo defenderse. O casi todas. Y bueno, creo que hasta ahí dejo mi información porque traigo otro dato importante. Al inicio había ciertos temores, ciertas dudas, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Lo saludo, lo abrazo. Yo creo que al ratito lo comentamos. Bueno. ¿Cómo ve? Sí, muy bien. Sí. Martita, gracias porque sí, tu información es muy amplia y creo que hay todavía muchísima más información, porque a pesar de cuántos años han pasado, más de 20, casi 30, 40, porque fue en el 46. Pero años. Déjame decirte que, bueno, yo estaba laborando en ese entonces y cuando llegaron los primeros casos, en realidad no sabías que era el virus, el VIH o el SIDA, no lo sabías. Te llegaban los casos con neumonía, con gastroenteritis y dabas tratamiento para lo que se conocía en ese entonces. Y tristemente veías cómo no surtía efecto. Sí. Vamos a hablar más adelante de cómo fue la situación y cómo fue la situación en el sector salud. Pero para que estas personas manifestaran ya estos signos y estos síntomas, es porque ya tenía años que se habían infectado, porque anteriormente el periodo de incubación, cuando yo recuerdo que se me dio la información,
se decía que era de 5 a 8 años. Pero estudiando esto, de los supuestos primeros casos que se dio por este chimpancé, decían que las personas tenían un periodo de incubación de 10 años. La verdad es que los primeros casos es difícil. Y ahorita porque la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, y bueno, ya tenemos apoyo de mucha tecnología, pero en ese entonces no lo había. Sí. Wow, y de primera mano, Martita, te tocó vivir todo este tipo de frustraciones, dolores, hambre de información, de investigación. Necesidad de conocer. Así es. Creo que México no estaba ni en pañales todavía para estas investigaciones que se necesitaban tan urgentemente para tantísimas personas que empezaron a padecer esta situación. Así es. Gracias, Martita. Regresamos contigo porque las informaciones siempre de primera mano son muy buenas. Son bastante buenas y nos dejan mucha información. Gracias, Martita. Estelita, pasamos contigo. Yo te quiero hacer una pregunta acerca de este tema. No podemos negar que es un tema muy, muy fuerte, como lo estaba comentando ya nuestra compañera Martita. ¿Qué impacto social y cultural dejó en la gente esta situación, Estelita? Bueno, para tener un contexto un poquito más amplio de lo que es el impacto social y cultural, debo de aclarar primero que un impacto social es ese conjunto de cambios que hay, de alteraciones, de transformaciones, y estas pueden ser positivas o negativas. Así es. Pueden ser también directas o indirectas. Y esto es ocasionado por una acción, un proyecto, un programa o una política. Y esto genera en las condiciones de vida de las personas, de las comunidades y su entorno a corto, mediano o largo plazo. Pero déjenme comentarles también que tenemos unas dimensiones de impacto. Y estas dimensiones de impacto pues altera precisamente a ese conjunto de comunidades y a las dinámicas cotidianas que se hay y afectan en las siguientes áreas. Primeramente, afecta lo que es el estilo de vida, la forma en que las personas viven, trabajan, juegan o interactúan diariamente. Altera también lo que, otra de las dimensiones es precisamente la parte cultural. En cuanto se refiere a las costumbres, a los valores, a las creencias compartidas y el idioma de cada comunidad en particular. Otra dimensión es la comunidad misma, el nivel de cohesión, la estabilidad que se genera en esa comunidad, la seguridad y la organización de un grupo social. Todo eso tiene que ver en relación a lo que es un impacto social. En relación a nuestro tema, ¿de qué manera ha influido ese impacto social, ese impacto cultural? Bueno, la crisis no solo tuvo consecuencias médicas, como ya nos había dicho aquí Martita, sino también sociales. En muchos lugares surgieron actitudes de miedo, de rechazo, de estigmatización hacia las personas afectadas. Algunos grupos fueron señalados injustamente como responsables de la enfermedad, lo que provocó discriminación laboral, educativa y familiar. La falta de información científica favoreció la difusión de rumores y prejuicios. Muchas personas evitaban realizarse pruebas diagnósticas por temor a la exclusión. La epidemia impulsó importantes movimientos de defensa de los derechos humanos y de acceso a la atención médica. Organizaciones comunitarias y grupos de apoyo desempeñaron un papel fundamental en la educación pública y en la lucha contra la discriminación. Esa es la manera como ha impactado.
pero también es importante saber cómo sigue afectando. Hay gente que se preocupa por otras situaciones en su entorno, ¿no? A lo mejor gente que no veía algún tipo de problemáticas a futuro. Por ejemplo, en cuanto a la educación de los hijos en las escuelas, en cuanto a, bueno, podríamos mencionar mucho y podríamos ir más allá, pero lo cierto es que el impacto social y cultural siempre va a estar ligado a todo lo que nos rodea, a todas esas ideas, a todos esos conocimientos que van surgiendo. De ahí el papel de la importancia de las personas, los gobiernos, las sociedades civiles, asociaciones civiles en este caso serían políticas, entonces es todo un conglomerado en conjunto y que pues vamos a observar quizás más adelante que todos esos cambios que ha habido y como si de alguna manera en algún momento lo promueven como tal cosa, en la actualidad ya está cambiando y lo están promoviendo como otras cosas. Otros salen como en defensa de algo que es básico para todos, ¿no? Como lo es la familia nuclear, por así decirlo. Entonces, eso es importante. Es importante la parte, cómo nos ocupemos de todo esto. Sí, así es, Estelita. Y bueno, le vamos a pasar la palabra a Chivis, ¿no? A Chivis le voy a hacer una pregunta. Comparte con nosotros la respuesta científica y sanitaria, por favor. Sí, yo creo que este punto fue muy importante en todos estos estudios, en todas estas investigaciones. Como nos ha comentado Marta y nos ha comentado Estela, venía mucho rechazo, mucho estigmatismo acerca de esta situación. Entonces, y veíamos que México no tenía todavía mucha investigación científica relacionada con esta situación. Entonces, ante la demanda y el aumento de los casos de esta situación, tanto el gobierno como los hospitales y los organismos internacionales comenzaron a coordinar esfuerzos para comprender la enfermedad, porque como nos comentaba Marta, no se sabía de checo lo que es la neumonía cuando no comprendían totalmente que era otra situación bien diferente. Entonces era necesario comprender esta enfermedad que comenzaba a azotar a la sociedad mundial. ¡Wow! En 1985 se aprobó una de las primeras pruebas, fíjense, en 1985 de las primeras pruebas para detectar la infección por VIH, lo que permitió mejorar la seguridad de las transfusiones de sangre y fortalecer la vigilancia epidemiológica, que son dos puntos muy importantes. Antes una transfusión de sangre era de persona a persona. Era como muy normal, por llamarlo así. Había que checar otro tipo de cosas, ¿no, Martita? ¿Te estás enterada de esto? ¿Qué crees? Los tipos de sangre. Ah, bueno, sí, pero antes cualquier persona podía ir a hacer donación. Incluso había lugares en donde les pagaban porque donaran sangre. No había un control, no había las pruebas que se realizan ahora, los filtros que se realizan ahora. Y mucha gente asistía teniendo problemas de salud y sin saberlo ni quién se enterara. Así es, Maritita, gracias por la información. Y la vigilancia epidemiológica, que podemos ver que esto cundió, dejó de ser una epidemia y llegó a ser una pandemia, ya algo a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, inició programas internacionales de seguimientos y cooperación para enfrentar la crisis. Por fin se estaba uniendo, se estaba institucionalizando estos estudios. Durante la segunda mitad de la década se desarrollaron los primeros medicamentos destinados a retrasar la progresión de la enfermedad. Todavía no estaba la cura, todavía no había algo que se dijera, este es el punto clave. La parte medular de la enfermedad. Entonces, aunque su eficacia inicial era limitada en comparación con los tratamientos modernos, obviamente tuvo que evolucionar poco a poco, como
tiene que ser, ¿no? Así es. ¿Qué hubiéramos querido con esta última pandemia que hubo, tener las vacunas que sanaran con el primer piquete? Ya y todos entramos en periodo de investigación, ¿no? Todo, y hubo mucho, ¿no? Pero Sí. afortunadamente con esta situación de la que estamos hablando concretamente se ha avanzado y aún así hay mucho por investigar todavía. La educación pública también se convirtió en una herramienta esencial. Hacía mucha falta que la sociedad, como comentaba Estelita, tuviera esta información, el que dejara de estigmatizar tantos mitos que surgieron. Se necesitaba realmente que la sociedad tuviera una cultura de lo que estaba viviendo, no nada más el país, que era a nivel mundial. Entonces, repito, la educación pública también se convirtió en una herramienta esencial. Las campañas informativas ayudaron a explicar las formas reales de transmisión. Antes, que no te saludaran de mano, que no te dieran un beso en la mejilla. Había muchas situaciones, había mucha desinformación. Entonces, afortunadamente, a través de este tipo de situaciones, cuando se une ya la OMS y todas las instituciones nacionales, es como realmente hay un avance significativo de esta situación. Entonces, se pueden tomar las medidas de prevención, reduciendo gradualmente algunos de los mitos que rodean la enfermedad. Público, ¿ustedes se acuerdan de algún mito que les haya tocado de vivir? Nosotras teníamos la edad, ¿sí? Entonces nos tocaba vivir los mitos y decíamos, ¡oh! Esa situación está muy delicada. Pero ya cuando viene la investigación científica, cuando viene la información seria, donde empiezan a tener cierta cultura social, por llamarlo de esta manera, comenzamos a ver que no era un estigma de rechazo, no era un estigma de, uy, aquí se acabó. Esto sigue avanzando gracias a la investigación científica. Y a la ciencia, todo lo que ha habido, digo, no todo se ha quedado, hay cosas que han avanzado, no nada más para bien. Sí, y ha habido cosas que definitivamente dijeron, esto se tiene que rechazar porque en vez de ser favorable va a perjudicar más. Sí, nos vamos a un corte, Chivis, y ahorita regresamos. En un momento. Bienvenido a tu programa Goza, la transformación. Un espacio diseñado para ti en el que conocerás diversos temas. Valores, drogadicción, violencia, límites y mucho más. Acompáñanos todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, con la licenciada Elsa Anguiano e invitados especiales. Solo por Radio Núcleo 180. Comenzamos. Desde Cochabamba, Bolivia, saludos a Radio Núcleo 180. Desde España, saludos a Radio Núcleo 180. Senegal, Bachi, México, Nuyuma, Radio Núcleo 180. Portugal, saludos al Radio Núcleo 180. Hallo zusammen, ganz liebe Grüße aus Deutschland an Radio Núcleo 180. Estamos de vuelta con Goza, la transformación. Continuamos. Acerca de este tema y damos la bienvenida a nuestra compañera Iris, que se está integrando a la mesa. Iris, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes porque me chiquean cuando vengo. Muchas gracias. Iris, vamos a continuar contigo. Realmente esto tuvo dimensiones muy, muy grandes que a veces se nos llegaron a salir de la mente, si no pudimos dar la proporción de lo que estaba pasando.
Entonces, Iris, por favor, ayúdanos a dimensionar las consecuencias a largo plazo. Claro, hay muchas consecuencias. Las consecuencias a corto plazo ya las mencionaron ustedes. Algunas, ¿verdad?, han sido mencionadas y vimos las primeras reacciones que tuvieron toda la población por este tema. Pero bueno, ¿cuáles fueron esas a largo plazo? Pues la crisis que vimos en ese trasfondo del VIH, hubo una profundamente la salud pública mundial. Esto es a nivel mundial. A ver, espérame tantito, Iris. Chivis, te quiero preguntar, nos estabas diciendo algo tan importante ahorita sobre la pregunta que le hiciste a Iris. Precisamente de las consecuencias. ¿Tú viviste algunas consecuencias? Mira, de manera familiar, sí, tuve un hermano que falleció y el estigma apareció, es que él era homosexual. Yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, sí, yo estoy diciendo únicamente la experiencia que hubo en la familia. Entonces, fue un golpe emocional, aparte del golpe pues de la opinión pública. Sí. Entonces, fue una de las primeras experiencias que nos hicieron reaccionar a lo grave que estaba sucediendo. Al impacto social. Al impacto, sí, porque socialmente tienes el dolor y aparte tienes el estigma de la sociedad. Es difícil continuar con esto, Elsa. Sí, eso es muy importante para que sepamos que todos sufrimos, sí. No nada más ciertas personas. Entró a nuestras casas, Iris. Sí, entró y entonces con eso comenzaron esos estudios y las consecuencias que tuvo esto fueron muy buenas en los avances científicos, que bueno, pues impulsó los avances epidemiología, y virología. Estos, bueno, pues se lleva con un apoyo de la ciencia totalmente. Imagínense, ¿no? Se empezaron a moverse, lo que ustedes cuentan, empezaron a moverse todas esas científicos, todos los científicos a nivel mundial. Y bueno, ¿qué pasa? Comienzan a tratar de controlarlo y empiezan a buscar esta cura que decían, ¿verdad? Hace rato. Y pues, ¿a qué nos lleva? Pues a una educación sanitaria, porque también hubo ese avance a largo plazo. La educación comenzó, pero ya cuando teníamos esos datos de por qué se dio, cómo se dio, ya que había una investigación segura de cómo se dio. Entonces, comienza esa educación sanitaria para todo, a nivel mundial. Y los derechos también, pues, de los pacientes. ¿De qué hablamos? ¿De qué derechos? Bueno, pues que tenían el respaldo también social y legal para que sus derechos fueran reconocidos, tanto en lo laboral como en lo educacional igual y en lo social. Todos sus derechos, de lo que ya hablamos también en el programa pasado. Entonces, todos esos derechos comenzaron ya a fortalecerse en esta parte. Pero también, pues hubo una promoción con mayor cooperación internacional en la lucha contra esta enfermedad. O sea, no nada más fue en un solo país, sino, bueno, dicen dónde nació, cómo se empezó a propagar, y cada uno de las naciones o los lugares, pues comenzó a hacer sus investigaciones, pero también hubo esa cooperación internacional, ¿no? De Estados Unidos, ¿qué investigaste? Sí, la Organización Mundial de la Salud a trabajar. A trabajar en todos los niveles. Y pues actualmente existe también no existe una cura definitiva para el VIH. No, pero hay tratamientos y esos tratamientos ya lo mencionaron,
permiten que muchas personas lleven una vida larga y saludable. Estos tratamientos, bueno, dan una vida con dignidad. Una calidad de vida diferente. Una calidad de vida diferente. Así es. Controla cuando esta enfermedad es detectada a un nivel que se puede tratar. Y bueno, tiene una calidad de vida. Estos medicamentos pues dan una calidad de vida mejor para que hasta donde Dios permita, ¿no? Pero bueno, ahí comenzamos. También ya comienzan con una detección temprana. Ya tenemos ese avance. Ya es a largo plazo, sí, porque al principio, pues dijeron ustedes, ¿verdad? Sí. No sé, 5, 8, 10 años, no, hoy en día ya hay estudios preventivos para hacerlo, para detectarlo lo más pronto posible. Hay un seguimiento también que pues no solo de medicación, también ya hay un seguimiento a nivel total de la salud, que es la salud mental, entra la nutrición y también pues la prevención de otras infecciones, porque pues igual el sistema inmunológico en las personas baja y están expuestos a otro tipo de infecciones. Entonces, ahí comienzan esos estudios. También ya hay un avance. También hay un mayor acceso a la información de tratamientos. Ya tenemos ahí como que algo ya organizado, ya planteado de todas las consecuencias, pero también de esos tratamientos que se pueden llevar a cabo. Son diferentes, no todos es el mismo. Cada cuerpo reacciona de diferente manera a los medicamentos, es por eso que los tratamientos son distintos. No para todos son iguales. Y bueno, también mencionaban sobre las campañas, ¿verdad? De salud en ese entonces. Bueno, hoy en día las campañas de salud ya públicas, pues son de mayor impacto, ya alcanzan niveles ya masivos, ¿verdad? En todo el mundo, es internacional todo esto. Y bueno, también hay una condición crónica. Si hay ya una condición crónica, también hay un tratamiento especial para las personas que están ya en una situación crónica. Hay brechas también entre lo que se sabe y lo que se practica. Todavía tenemos brechas. No hay como que ya está la solución aquí, tómela y vamos a ponerla a aplicarla, ¿no? No, todavía hay una brecha que pues la tecnología, todos los científicos en la salud, pues los médicos especialistas, pues están luchando y están tratando de encontrar todavía algo mayor para una mejor calidad de vida o para prevenir totalmente ese tipo de enfermedad. Uh-huh. Y bueno, como dice Iris, no hay cura hasta la fecha. Y yo quisiera preguntarle, aprovechando que tengo aquí a Martita, sí. ¿Por qué el sector salud, Martita, no tenía protocolos? Algo tan difícil, ¿no? Pero sí, existió. Es la pregunta del millón. Bueno, yo no me escucho, pero espero que sí me escuchen. Sí, como lo estamos viendo, como lo estamos platicando, pues era una enfermedad prácticamente nueva. Se desconocía por completo todo el proceso que lleva el conocer una enfermedad. Entonces, al no conocer la fuente, al no conocer los medios de contagio, los periodos de incubación y simplemente los medicamentos que había no servían, porque estamos hablando de un virus.
Un virus tiene la característica de buscar y habitar dentro del núcleo de la célula y es la forma en que él busca replicarse y se reproduce rápidamente. No es lo mismo que una bacteria, que pues hay muchos medicamentos de cuarta, quinta generación y siempre empiezan de abajito hasta lo más, ya lo más, es que no quiero decir eficaz, sino hagan de cuenta, empiezas por la aspirinita y ya te vas por un paracetamol, por decir algo, ¿sí? Por decir algo, por hacer mención de algo. En este caso no, como yo les mencionaba al principio, llegaban las personas con infecciones de vías respiratorias, pensábamos bronquitis, digo, lo generalizo porque estaba yo dentro del ambiente, y se empezaba a dar el tratamiento para la bronquitis al ver que pasaban 5 días y no había solución y la persona seguía agravándose, si es que llegaban los 5 días, porque también, como dice Iris, cada individuo es diferente, hay un tratamiento específico también por cada individuo. Y bueno, no tenían protocolos por lo mismo que les comento, que no había, había desconocimiento total de esto. Se inició con pánico, se inició con mucho pánico cuando se empezó a escuchar el rumorcito de SIDA y VIH. En los hospitales no había como tales cuartos de aislamiento y se improvisaban, pero no eran los adecuados. Ahora ya sabemos que un cuarto de aislamiento, bueno, se requiere de un determinado espacio que tenga diferentes elementos dentro de él, no nada más la cama del paciente, sino instalaciones de oxígeno, aspiración, que tenga un baño, es importante. Y al inicio, bueno, pues teníamos los aislamientos improvisados y los baños estaban afuera y era muy complicado. El personal de tanto médico como de enfermería daba la atención, como todos los pacientes, sin medidas de protección, porque no sabíamos que era un virus hasta que empezaron los casos de contagio ya más frecuentes. Mucho personal médico y de enfermería, bueno, no nada más personal médico de enfermería, personal de laboratorio, de rayos X, incluso personal de limpieza, llegaron a contaminarse porque no había unas buenas técnicas para llevar un aislamiento. Bueno, conforme fue dándose, se dice que se inició con un aislamiento de pánico. Y ya estamos hablando del 81 al 83. A todo paciente que llegaba sospechoso, porque no todos los pacientes decían, por lo mismo que ese miedo a ser estigmatizado, no lo decían. Y pues sin saber que ponían en riesgo a las demás personas. Fíjese, Martita, que yo conozco médicos que dejaron de ejercer la carrera precisamente por ese miedo a ser contagiados. Recuerdo que en ese tiempo salía un comercial donde salía una afanadora de un hospital con casco, botas, como si fuera a ir a apagar un incendio. Y hoy lo vemos chusco, pero era un pánico, como dicen. Es que sí, por ejemplo, a mí me tocó estar, nos rotaban, me llegó a tocar estar en el área de urgencias. Había llegado un paciente que se sospechaba que era de SIDA. Bueno, después de varios estudios se confirmó que sí era SIDA. A mi compañera que le tocó atenderlo, el paciente llegó muy agresivo, muy violento, porque no quería el aislamiento, a pesar de que se le explicaba que era por su seguridad y por la seguridad también del personal. Cuando mi compañera estaba instalando la venoclisis, realiza la punción, está realizando el procedimiento y de repente el paciente se jala todo y bota el equipo y le bota sangre a mi compañera en la cara y le cae en el ojo. Entró en un súper pánico mi compañera. En una crisis. Sí, siguió dando la atención, siguió dando la atención al paciente, pero terminando el turno ella explotaba en llanto, porque dice, ¿qué va a pasar? Mi esposo, mis hijos,
gente joven, porque estábamos, la gran mayoría estamos entre 20, 25, a más 30 años. Fue algo realmente muy fuerte para quienes tuvimos que vivir esas primeras fases. Y sí, efectivamente, para poder ingresar a un aislamiento, se implementó el ponerse bata, ponerse guantes, era doble guante, era obligado doble guante. Había quienes se podían comprar algo que se llaman gogles, son unos lentes protectores, pues quien podía se los compraba y quien no, pues improvisaba con lentes. Y tu gorro, tu cubrebocas. De inicio, este aislamiento fue así totalmente estricto, y si acaso pasaba un familiar, pero no más. No era de, ay, ahorita vengo y regreso más tarde, no. Era porque iba a estar y iba a permanecer ahí. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Como no se sabía cómo se transmitía, pues fue esa parte. Y bueno, también se pasaban los alimentos. La que más tiempo permanecía con el paciente era la enfermera, porque si llegaba la hora de los alimentos, el personal de dietología, ellos cumplían con la función de llevar la charola y dejarla fuera del cuarto de aislamiento del paciente. Entonces la enfermera se tenía que vestir, tenía que entrar, tenía que ayudarle a comer, porque había pacientes que ya no podían. Era tal su estado de salud que no podían alimentarse solos. Entonces, darle su alimento, terminar su alimento, realizar ciertos procedimientos para salir y seguir atendiendo a más pacientes, porque no éramos exclusivas de un solo paciente. Había quienes intentaron dejar espacios específicos para ellos, pero es imposible, porque la demanda en los hospitales es tremenda y no se podía. A veces en pisos donde eran cubículos de 3 camas, se tenían que bloquear 2 camas para dejar un solo aislamiento. Y esto pues mermaba el movimiento para pacientes o el ingreso para pacientes a piso. Y los cuartos se sellaban para evitar, pues, así que se fuera a salir el bicho, ¿no? Sí, ven como la ignorancia. Sí, era algo así tremendo. Y la ignorancia era desde arriba hasta abajo, porque todo mundo estaba en pánico. Y bueno, hasta llegó a haber rechazo en las agencias funerarias para recibir los cuerpos. Hasta ese grado llegó. Y bueno, en México existían y sí había medios para diagnóstico, pero eran muy limitados. Los diagnósticos especializados pues no llegaban a ese punto. Yo recuerdo cuando ingresé a este hospital, era hospital general. Ya conforme fue pasando el tiempo, se dieron las especialidades y bueno, ciertos requisitos, ya pasó a ser un hospital de especialidad, pero contábamos con lo básico. Sí es cierto, no había pruebas. Chivis nos comentó, a 1985 aparece la primera prueba, la prueba de ELISA, pero ¿qué creen? Que no era alcanzable. No. Era costosísima. A las instituciones se les daban determinados reactivos, no para todos. Tenía que cumplir con un cierto protocolo de requisito de que tiene esto, lo otro, que tas, y si hacían el checklist y entraba, se le realizaba el estudio, no a todos. Y las investigaciones epidemiológicas, bueno, pues estaban ahí, pero pues esto les llevó muchos años, como lo comentamos, y la inexistencia de medicamentos. No había el fármaco, porque es un fármaco, es retroviral el que se ocupa para este tipo de pacientes, y tardó en salir. En 1883 a 1885, la Secretaría de Salud, Institutos Nacionales de Salud y hospitales comenzaron a organizar actividades de información y capacitación debido al desconocimiento que existía de esta nueva enfermedad. Y bueno, en 1985 el gobierno mexicano reconoció oficialmente el problema y empezó a fortalecer la respuesta sanitaria.
se ocultaba esta situación. Mucho, se ocultaba Martita. mucho. Y bueno, las primeras capacitaciones fueron dirigidas a, primero, pues ya sabemos, a altos mandos, se les da toda la información y de ahí empezó a bajar a médicos, a personal de enfermería, personal de laboratorio, todos los que teníamos, que estábamos involucrados en la recepción, atención del paciente. Y bueno, a nosotros como personal de enfermería y médicos nos tocó la capacitación para el personal de limpieza, para los afanadores. ¿Por qué? Porque no podíamos dejar descubierto ninguno. Todos son importantes, todos los elementos son importantes. Beneficios sí los hay, porque a partir de esto se empezaron a implementar normas de recolección de productos biológicos infecciosos. Y entonces empezaron a aparecer unos contenedores para poder hacer el desecho tanto de bisturís, agujas, todo material punzocortante, porque todo material punzocortante era signo de alarma. La ropa se daba un manejo, se retiraba a doble bolsa, se tenía que sellar y había personal específico y un carro específico y un elevador específico para poderla bajar, y la ropa no se reutilizaba, la ropa se iba a incinerar. Todo lo que se había ocupado con los pacientes se incineraba. Una vez que el paciente egresaba, si afortunadamente recuperaba de alguna manera estabilidad de salud, porque hasta la fecha no es curable, solamente se ofrece una mayor calidad de vida, una mejor calidad de vida. El cuarto se fumigaba y después de fumigado se hacía un lavado exhaustivo del área y se dejaba un tiempo para que se pudiera volver a utilizar. Y bueno, qué tremendo, porque imagínense, si no había suficiente espacio y después dejar que el espacio pasara un tiempo para que estuviera bien sanitizado, sí era difícil. Y bueno, tenemos que gracias a estos diseños, pues hubo avances en la medicina, sigue habiendo investigaciones y esperemos que tarde que temprano se encuentre la cura para ello. Ok, gracias Martita. Me dejas con la boca abierta. Ok, pasamos, Estelita. Tú nos platicas qué es el colectivo Sol. Antes de que empiece, Estelita, quiero decirte que algunas partes del equipo de Goza fuimos a ese colectivo Sol. A ver, platicanos. Me quedé así pensando en todo lo que nos platicaba Martita, y dije, es todo un mundo del cual desconocemos cómo se manejan algunas cosas, sobre todo en situaciones de pandemia, cuando no conoces a qué te enfrentas, cómo se produce, cómo cuidarte, cómo se contamina uno, o cuáles son los alcances, los efectos de cada uno. Y me quedé pensando en eso. Pero bueno, voy a mi pregunta. Mi pregunta dice, ¿qué es el colectivo Sol? Bueno, para empezar, es una organización no gubernamental. Es una asociación civil mexicana y es creada por el activista Juan Jacobo Hernández. El colectivo Sol, surge allá por el año de 1981 y posteriormente se convirtió en una de las organizaciones más importantes de México en materia de derechos humanos, en prevención del VIH, en educación comunitaria y combate al estigma. Fundó centros de documentación y desarrollo y campañas de prevención durante los años más difíciles de la epidemia. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La prevención es importante. La prevención, cuando va acompañada de lo que es el conocimiento, es la base para solucionar hasta cierto punto determinados problemas. Entonces, a eso se refiere con este colectivo Sol, que es una asociación civil, no es gubernamental, pero es una asociación civil que trabaja para estos fines. Y bueno, pues ahora vamos, Iris, contigo.
vamos contigo y vamos a hacerte otra pregunta. A ver si nos puedes contestar rápido para poder decir todo lo que tenemos aquí planeado. Ok. Yo creo que le voy a preguntar mejor a Chivis. No, a Chivis. Me voy con Chivis. Sí. En 1986 al 2003 surge la creación de organismos especializados, aquí en México. ¿Cuáles son estos y por qué fueron creados y cuáles son sus funciones? Ok, mira, comenzamos con el famoso CONACYT. Se dice que inició en 1986. Ante el crecimiento y la demanda, la necesidad de lo que estaba pasando dentro del sector salud, se establece que el gobierno mexicano creó, pero aquí fíjate, creó el Comité Nacional para Prevención del SIDA, que digamos que es la parte donde va a brotar tiempo después CONACYT, en sí el consejo. ¿Qué es permítanme un momento, qué es el comité? El comité era nada más un grupo, bueno, nada más, no, yo lo dije mal. El comité es un grupo menor de tamaño de trabajo y de estudio enfocado en un área exclusiva y determinada. Sí, ellos trabajaban, el comité como tal empezó a trabajar en efectos, en circunstancias, pero no era de manera global. Entonces, en 1988, este comité sube a la categoría de consejo. Entonces, ya es Consejo Nacional de México, el Consejo Nacional para Prevención del SIDA, y a ella es estipulado como el CONACYT. Ya tenemos a partir de 1966 el comité y a partir de 1988 como tal CONACYT. Y también surge en aquel entonces el CONSIDA. ¿Qué es el CONSIDA? Yo no lo había escuchado durante muchos tiempos. Yo pensaba que el CONACYT era lo mismo que el CENSIDA, pero no. Son dos organizaciones diferentes, que trabajan muy tomadas de la mano, pero esta CONSIDA inicia en el 2003. Este CONSIDA se dedica a trabajar, como lo comenté hace rato, de la mano con el CONACYT para seguir con las investigaciones, y ya en conjunto hacen investigaciones muy formales, muy a nivel nacional, toman ya decisiones, por llamarlo de esta manera, acerca de qué es lo que se le va a dar prioridad a toda esta situación. Ya es una estructura formal dentro de las instituciones para atacar, investigar el SIDA y el VIH. ¿Por qué no le preguntas tú a Iris? Iris. Ok, a ver, ¿cuál es Iris, la pregunta? Una pregunta muy sencilla, pero con mucha información la que tú nos vas a dar. Iris, ¿qué nos puedes comentar en relación a los cambios legales? Porque eso es bien importante, es como que un tema muy delicado, a los cambios legales y sanitarios en el mundo y en México, porque no es nada más de decir, firmo este requerimiento y ya está, no, hay que ver la parte legal. Ok, bueno, lo voy a sintetizar para que podamos, te puedes acercar un poquito porque podamos abarcar en menor tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál fue lo primero? Comenzó a hacerse un cambio para poder ver la detección de esta enfermedad, perdón. Y es uno, por ejemplo, el tamiz. Ajá. El tamiz fue uno de ellos, y ahí, bueno, pues ya, ellos comienzan a llevarlo, y es obligatorio a todas las personas que hacen sus donaciones,
pues o que recibieron donación, le hacen esta prueba. También hay un fortalecimiento del sistema de la vigilancia, o sea, el seguimiento de la epidemiología, ¿vale? Entonces va ahí detectando, va dando el seguimiento para ver el análisis, la interpretación de los datos que ya se están subiendo a nivel de todas las instituciones de la salud. Pero también hay normas internacionales de bioseguridad hospitalaria, el protocolo, ¿verdad? Entonces, ya hay un protocolo tal escrito cómo se debe de llevar desde que se detecta y cómo van a ir evolucionando o el proceso que debe de llevar la persona. Es el manejo, ¿verdad? Por los riesgos, lo que nos explicaba Martita. Y bueno, también ya hay leyes contra la discriminación por la condición de la salud. Ahí vemos esas leyes, ya las mencionamos el programa pasado, y pues esto es para asegurar y garantizar el acceso universal a los tratamientos sin ninguna discriminación y sin ninguna violación para los derechos de las personas. Muy bien, perfecto. Hay un programa de educación para la prevención. Ahora sí, ya, ¿verdad? Pues comenzamos con la difusión, ¿no? Y de ahí, pues ya hay estas estrategias integrales diseñadas para enfrentar, pues, estos tratamientos importantes cuando ya se detecta el VIH. Y bueno, en México, ¿cómo se da? Pues casi son las mismas normas, leyes y normas. Y bueno, son igual la reforma, hoy ya en día, la reforma a la Ley General de la Salud para fortalecer esta vigilancia. Igual, ¿no? Vamos dándole dirección, vamos vigilando cómo va el avance. También hay normas para los bancos de sangre de transfusión. Ya quien quiere ir a donar sangre tiene tiene unos lineamientos ahí, ¿verdad? Y pasar por esos filtros para que pueda poder donar. Si no, va, ¿verdad? No reciben su donación. Y bueno, esto lo hace pues los bancos de sangre de cada institución. La creación también de programas nacionales de prevención. Ahí está la difusión en radio, en televisión y pues en todos los medios masivos comienza ya también estos programas para proteger este sistema. Es obligatorio, ya es obligatorio para toda la institución de la salud, todo ya es obligatorio hacer estas estrategias. Y también tenemos la incorporación gradual de tratamientos retrovirales del sistema público, que son exactamente esos medicamentos que va a tomar la persona, que le van a indicar los médicos para poderlo, pues bloquear el virus o darle ese seguimiento también, ¿verdad? A la persona. Y bueno, hay políticas de protección de los derechos humanos en las personas que viven con VIH y esto es garantizar el acceso universal a la salud, la confidencialidad médica y la no discriminación laboral o educativa. Entonces, estas son las leyes. Fíjate que viendo todo esto, un día me invitaron a dar una conferencia a un IMSS y era con todos los internos, porque hacen hoy grupos de personas que están contagiadas y también conviven y todo. Es una situación totalmente diferente que en otro tiempo, no, pues hasta el casco, la bata, el doble guante y todo lo demás. Bueno, nosotros como asociación civil, en el artículo 7.885 del Código Civil del Estado de México, me permite dar esta información. Y quiero decirles, este es un libro que ha sido perseguido por muchos años, pero es un libro que aún se lee en universidades. Y quiero decirte lo que dice en Génesis
1:27. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios. Lo creó, varón y hembra los creó. Pero sí quisiera pedirle, por favor, a Estelita que nos lea otra cita. Claro que sí, esta cita está en Hechos 10:34 y dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y bueno, Martita. Voy a dar lectura a Efesios 4:22-24. Y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A ver, Iris, ¿qué tú nos puedes decir? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Segunda de Corintios 5:17, en este libro que se llama La Biblia, de traducción Reina Valera. Segunda de Corintios 5:17, por favor. Ok. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Bien, ahora nos vamos con Silvia. Sí. Y quiero pedirle a Silvia, 1 Corintios 6:19 y 20. Ok. En 1 Corintios 6:19 y 20 dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero decirte que yo personalmente he vivido muchas experiencias, respeto a todas las personas y por eso quiero leer estas citas bíblicas, porque también es un libro científico. En en Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto tiene que ver precisamente con toda la información que nosotros te estamos dando. Quiero que sepas que respetamos, damos información conforme a la ley, pero que las personas LGBTQ y más sufren. Yo sé que sufres. Yo sé que hay situaciones, has sufrido esa situación, mucho bullying. Hoy en día muchos jóvenes sufriendo esa situación, muy desorientados, y que nosotros necesitamos, por eso hicimos este programa, porque queremos que tú sepas todo. La siguiente semana va a estar con nosotros la doctora Fernanda, y bueno, ella nos va a hablar de la medicina, Martita. Sí, yo quisiera que no quedara nada suelto. Ujú. Iris nos hablaba en relación a derechos, y bueno, ya una vez que se hicieron investigaciones y demás, se quitó esa situación de todo paciente tiene que ser aislado, estrictamente aislado. Empezamos a ver que en algunos pacientes sí era necesario
Pero ¿sabes por qué era necesario? Por medidas de protección para él, porque su sistema inmunológico estaba completamente deprimido. Entonces teníamos que protegerlo de pues todo lo que estaba en el ambiente exterior, porque cualquier persona que pasara con un resfriado, para él era una neumonía, y era una neumonía fulminante. Entonces ya eso ha ido cambiando. ¿Qué otras cosas tenemos que saber? Bueno, considero importante mencionar que durante los primeros años existía una incertidumbre sobre la forma de transmisión y algunas personas creían erróneamente que la enfermedad podía contagiarse mediante contacto cotidiano. ¿Qué es esto? Beso en la mejilla, abrazo, saludo de mano, convivir en casa, usar el mismo baño, compartir espacios públicos como transporte, oficina, escuela, etc. Bueno, ya lo mencionamos, pero creo que es importante enfatizar esto. Y bueno, investigaciones posteriores demostraron que el virus, el VIH, se transmite principalmente por contacto con ciertos fluidos corporales en las relaciones íntimas sin protección, por transfusiones de sangre contaminada, la transmisión materno-infantil, como es esta. Si la madre está contaminada, si la madre está infectada antes o durante el embarazo, ella puede transmitir el virus al bebé. También lo puede transmitir a la hora del parto y en el momento de la lactancia. Y bueno, y el uso o intercambio de agujas u objetos punzocortantes contaminados. Eso es importante que lo tengamos presente. Que no lo olvidemos principalmente, que sepamos cómo cuidarnos hoy en día. Y a ti quiero decirte que si conoces a alguien que esta información le sea de beneficio, por favor compártela. Estos programas que estamos compartiendo, este mensaje aún que dimos de este libro de la Biblia, donde habla de Jesucristo, es con amor, es con respeto y es con libertad, permitiendo que cada persona tome su propia decisión. Comparte el programa, recuerda, Radio Núcleo 180, tu programa Goza la Transformación. Nos vemos el siguiente miércoles, 5:30 de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Te esperamos todos los miércoles en tu programa Goza la Transformación, solo por Radio Núcleo 180. ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@nucleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180.